Hola, muy buenas tardes a todos, buenos días, el momento que nos escuches. Soy bienvenido a Teología para la Vida. En estos días hemos sido testigos de una fuerte batalla, de una fuerte guerra entre palestinos e israelitas. Y toda esta semana, desde el lunes que empezó esta pequeña guerra o estos pequeños actos de violencia, realmente, si podemos usar el término pequeño, se han suscitado innumerables publicaciones, noticias, y me llama la atención mucho noticias o incluso posts acerca de esto desde una perspectiva cristiana, entre comillas. Esto ha dado lugar a innumerables presunciones, innumerables profecías, según algunos, cumplidas. Algunos han catalogado esto como una de las marcas del fin del mundo. Pero todo gira en torno a una pregunta que es sumamente importante. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios? Ya que algunos dicen que Israel es el reloj de Dios y el pueblo de Dios. Veremos en esta ocasión si esto es así y contestaremos a esta pregunta. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿La nación de Israel o la iglesia? Hay dicotomía, podemos separar a Israel y a la iglesia de Dios como dos pueblos distintos que Dios ha salvado o son uno solo. Y bueno, en este día me gustaría contestar justamente a esa pregunta. Sean bienvenidos todos. Nuevamente, si eres nuevo en el canal, si es la primera vez que estás aquí en Teología para la Vida, te invito a que te suscribas, a que nos escribas si hay alguna duda, algún comentario, con gusto te serviremos. Mi nombre es Rafael Riveros, así que comenzamos. Y bueno, ¿quién es el pueblo de Dios? Recordemos brevemente que el Señor escoge a un hombre muchos años antes de nosotros, miles de años, llamado Abraham. Abraham es llamado por Dios a dejar toda su tierra y su parentela. Abraham no obedece. Y Abraham les ha dado una profecía que en su simiente serían benditas todas las naciones. Es decir, que de él saldría una bendición del pueblo que él engendraría de alguna manera por el hijo de la promesa. Saldría una nación que bendeciría a todas las demás naciones. Y bueno, esto lo podemos conocer como el pueblo de Israel. Abraham, Isaac y Jacob son los patriarcas, por así decirlo, donde podemos decirles son las piedras fundamentales para la formación de este pueblo de Israel, que más tarde, obviamente, se conformaría como tal, creciendo poco a poco. Y la pregunta es esta, realmente, ¿por qué Dios escoge a Abraham? ¿Por qué Dios escoge a Isaac? Y la pregunta quizá de una manera más sorprendente es por qué Dios elige a Jacob, un hombre engañador. Sin embargo, Dios escoge a Abraham y a sus hijos para formar su nación, un pueblo pequeño, un pueblo débil, pero un pueblo que Dios le mostró su favor. Y bueno, de ahí nace el pueblo de Israel, el pueblo, la nación de Israel. Y Dios decide mostrar su gracia, Dios decide sacarlos de la esclavitud en Egipto, Dios decide mostrarles su favor y Dios decide mostrarles su salvación, no por algo en ellos, no porque eran mejores que otras naciones, o porque eran más inteligentes, o porque tenían más méritos para ellos, sino porque Dios sencillamente tuvo misericordia de ese pueblo. Y Dios, en toda la Biblia vemos cómo constantemente está luchando con ese pueblo, porque es terco, porque es un pueblo que no se somete a su voluntad, porque es un pueblo que no quiere obedecerlo, porque es un pueblo que rechaza a Dios muchas veces, le da la espalda, se va tras ídolos y Dios aún persiste en salvarlo. Dios siempre escogió un remanente, a un pequeño puñado de israelitas que le conocieran, le amarían y buscarían la salvación en Él. Y podríamos decir que este remanente es el pueblo de Dios, escogido de Dios para que le conocieran y le amaran. No todos los israelitas fueron salvos, no todos los israelitas le conocieron, no todos los israelitas amaron al Señor, sino un pueblo escogido. Entonces la frase, el pueblo de Dios, ¿qué indica? ¿Cuál es ese pueblo?
Recordemos nuevamente que Dios le hizo esta promesa a Abraham, que en su simiente, en su pueblo, en su nación, serían benditas todas las naciones. Ahora, ¿quién es este pueblo? ¿Quién es esta nación? Y me gustaría que me acompañaran a Gálatas capítulo 3, versículo 16 y 28. Dice, ahora bien, la promesa fueron hechas a Abraham y a su descendencia. La promesa que en su simiente serían benditas todas las naciones. Tenemos que recordar esto. No dice y a las descendencias, dice Pablo, como refiriéndose a muchos, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Vemos el texto, como Pablo lo aclara, que no se refería a muchas descendencias o incluso a una nación en específico, sino que esta descendencia se refería a Cristo. Y el versículo 28 de Gálatas 3 lo aclara excelente. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Es decir, no hay barreras culturales, étnicas, sino que todos somos uno en Cristo. Versículo 29. Y si ustedes son de Cristo, ¿quién es Cristo? Sino la descendencia de Abraham, la promesa hecha carne que Dios le hizo a Abraham. Él es, si ustedes son de Cristo, dice el texto, entonces, presten atención aquí, versículo 28, son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. La descendencia de Abraham no es un pueblo étnico específicamente, sino aquellos que creen en Cristo por la fe. Porque Cristo es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esta promesa, mis hermanos, no es la constitución o la creación del Estado israelí moderno, como sucedió en 1948. Muchos dijeron que esta era la promesa cumplida de Dios. No, la promesa hecha a Abraham, hecha incluso a Adán y a Eva, que en su simiente será aplastada la cabeza de la serpiente, es la misma promesa que Dios le ha hecho a Abraham. Y la promesa es Cristo. Es Cristo. Y todos los que creen en Él por la fe son descendencia de Abraham. Fíjense, no los que nacen en la nación Israel, no aquellos que nacen siendo judíos, sino aquellos que creen por la fe en Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Israel de Dios. Y todo el que está unido a Él, por la gracia del Señor, es el que es también descendencia, en virtud de Cristo, de la descendencia de Abraham. Por eso dice también Pablo en Gálatas 6, 14, 16. 6, 14 al 16, pero lejos está de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿A quién se refiere Pablo con este Israel de Dios? Me encanta lo que comenta Juan Calvino al respecto. Y sobre el Israel de Dios él dice: esto es una burla indirecta de las vanas lisonjas de los falsos apóstoles, que se enorgullecerían de ser los descendientes de Abraham según la carne. Hay dos clases de grupos que llevan este nombre. Uno, un Israel pretencioso, que parece ser así en presencia de los hombres, y el Israel de Dios. El Israel de Dios. La circuncisión era un disfraz delante de los hombres, pero la regeneración es una verdad ante Dios. En una palabra, se da la denominación de Israel de Dios a aquellos a los que antiguamente denominados los hijos de Abraham por la fe, y por lo tanto incluye a todos los creyentes, sean judíos o gentiles, que se unieron a una iglesia. Por el contrario, el nombre y el linaje son único alarde de Israel según la carne. Y esto llevó al apóstol a discutir en la epístola a los romanos que no todos son Israel, no todos son judíos por ser descendientes de Abraham. Juan Calvino aquí lo que hace es hacernos una comparación entre el Israel de la carne, aquellos que nacen de la carne, por así decirlo, israelita, y los que creen por la fe en Jesucristo. Estos son llamados el Israel de Dios. Y no está inventando nada Juan Calvino. Por ejemplo, 1 de Pedro 2:9, el apóstol Pedro, usando este mismo lenguaje para describir justamente a los gentiles de la iglesia,
y Asia Menor dice, a quienes escribe diciendo, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, mas ahora han alcanzado misericordia. Le está hablando a la iglesia gentil, ahora son el pueblo de Dios. Hebreos 8 al 10, el escritor justamente dice que aquellos que invocan el nombre de Cristo son la casa de Israel. Aún más, si no estás convencido de esto, Romanos 9, versículo 1 en adelante dice, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, dice Pablo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según de mi carne. Y Pablo, recordemos, era una persona que venía de la nación de Israel. Se me gustaría ser separado de Cristo. Podría pensar esto. Imagínense el amor que Pablo tenía por su carne, por así decirlo, por su linaje. Dice, aquellos que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes también son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí debemos detenernos. Y aquí hay que reconocer que fue a la nación de Israel que Dios justamente le dio su ley, le dio su pacto, todos los ritos, todas las promesas que vemos, Dios se las dio a la nación de Israel. Pero no se quedó ahí, no solamente era para la nación, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, pongamos atención aquí, son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Este texto es claro, no todos los israelitas son israelitas, no por pertenecer a cierto grupo, a cierta etnia, es que realmente somos judíos o somos israelitas. Más bien es aquel que por la fe, por la promesa, cree justamente en Cristo. Por eso no podemos jactarnos, o puedes jactarte si eres un judío y reclamar que de alguna manera Dios tiene que salvarte por simplemente ser judío. Tu raza, tu color de piel, tu linaje no tiene que ver nada en tu salvación. No hay ningún mérito en tu salvación. Somos salvos solamente por la gracia del Señor. Somos salvos justamente por creer en Cristo. Así que el judío verdadero no lo es por nacimiento. No es por cierta nación o pertenecer a cierta etnia, sino que es alguien que ha nacido de nuevo. Es lo que dice también Pablo en Romanos, capítulo 2, versículo 28 y 29. Lo exterior, dice Pablo, no hace a nadie judío, no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Noten lo que Pablo dice. No es tu raza, no es tu descendencia carnal, no son tus rasgos físicos lo que te convierte en el verdadero Israel, en el verdadero judío, en el verdadero pueblo de Dios, sino es aquel que ha nacido del corazón. Por eso es absurdo. Muchos que son gentiles, nosotros, que quieran volverse judíos o buscar su descendencia judía y cambiarse el nombre, dejarse, no sé, la barba y de alguna manera tener las costumbres de un judío o de un israelita de la carne. Es absurdo, porque esto no es lo que nos pone en una correcta relación con Dios, sino es aquel que ha nacido por la fe en Cristo de nuevo, sino aquel que ha sido mudado de su corazón, aquel que ha sido circuncidado de su corazón. Es el que es el verdadero pueblo de Dios, es el verdadero Israel.
Ahora, esto me pensé que era bueno hablarlo, ya que justamente en estos días, con esto que ha sucedido en Israel, con Palestina y estos ataques, bombardeos, donde es lamentable las muertes, es lamentable todo lo que está sucediendo, un verdadero infierno. Muchos están hablando de que se está cumpliendo cierta profecía, algunos están imaginando ciertas cosas, y bueno, muchos dicen que ya es el fin del mundo y que Cristo vendrá, y no hay ningún problema con eso. Como un amigo dijo, a la iglesia, a nosotros nos encantaría que Cristo viniera hoy y lo esperamos y esa es nuestra esperanza y es nuestra también alegría que Cristo venga. Pero no debemos alarmarnos por las cosas que están pasando como si esto fuera nuevo. Israel y Palestina han tenido ataques desde hace muchos años. De hecho, esta lucha, esta batalla entre árabes e israelitas viene de siglos, viene de cientos y miles de años. Estas naciones se han peleado una y otra desde hace mucho tiempo. Esta rivalidad no es nueva. Así que mis hermanos, oremos. Sí, oremos por Israel. Claro, pero también oremos por Palestina, oremos por los árabes, oremos por la nación Israel, como aquellos que necesitan conocer a Jesús. Ellos necesitan conocer a Jesús. Y si, aunque sean israelitas, si no conocen a Cristo, perecerán en el infierno. Porque el que es israelita y el que es salvado es aquel que cree en Cristo, no aquel que pertenece a cierto linaje de la carne, sino aquel que pone su esperanza en Cristo, el único medio suficiente para ponernos una relación correcta con el Señor. Mis hermanos, no deberíamos concentrarnos en un pueblo como el reloj de Dios, como algunos dicen. ¿Quién nos mandó a concentrarnos en un pueblo? No deberíamos más bien, hermanos, ahorita centrar nuestras oraciones, nuestro clamor por esos cristianos palestinos, árabes, que han sufrido a manos de los mismos musulmanes y los mismos judíos que no aceptaron a Cristo y que rechazan al Mesías, que aún esperan a su Salvador, cuando Cristo ya vino. Deberíamos orar por esas personas que están sufriendo, por esos cristianos que están siendo masacrados por musulmanes y por judíos. Deberíamos orar no solamente por la paz de Israel, sino por la salvación de Israel. Israel necesita salvación al igual que los árabes. Necesitamos salvación. No es mejor por pertenecer a cierto pueblo. Una vez vino su Mesías y este pueblo lo crucificó. Necesitamos a Cristo. Israel necesita a Cristo, Palestina necesita a Cristo, el mundo necesita a Cristo. Y me gustaría cerrar esto con una frase que Clarence Scott pronuncia y dice así: el propósito principal de Dios en la historia ha sido siempre el de glorificarse a sí mismo por medio de la redención de un pueblo, formado por gentes de todos los tiempos, lugares y de todas las razas, cuya gracia Él ha administrado desde la caída en la historia de una iglesia visible e institucional, representada por Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y ahora Cristo. Fin de la cita. Ese es el pueblo de Dios. Gentes de toda tribu, de toda lengua y nación, como lo vemos en el libro de Apocalipsis. Ese es el pueblo de Dios, aquellos que confiesan a Cristo como su Señor y su Salvador. Este es el pueblo, judíos, no judíos, griegos, no griegos, gente de color, gente de todo tipo, de toda raza, de toda etnia, prefiero ese término. Aquellos que ponen su esperanza en Cristo son el pueblo de Dios. Y esperamos que Cristo venga por nosotros, su pueblo. Mis hermanos, espero que esto les haya servido de alguna manera. Si necesitan más información y tienen alguna duda o pregunta, pueden dejar en los comentarios. No olviden compartir y suscribirse al canal. Mis hermanos, muchas gracias por el apoyo. De verdad, es una bendición poder servirles a través de este medio. Que el Señor los bendiga y nos vemos en otra entrega más de Teología para la Vida. Bendiciones.